Solo Dios, solo Dios, en tus atrios, Señor, quiero estar. Yo simplemente os doy la bienvenida a todos, especialmente a ella y a su familia, y os propongo que recemos un momentito, muy rápido, nos ponemos en pie, nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen, que es modelo de acogida, de apertura, de escucha, pues para que lo que Dios nos quiera decir a cada uno en esta tarde no encuentre un corazón endurecido, sino un corazón dócil, que acoge, que escucha y que se deja hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y a ti la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Rezamos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz y los méritos de Nuestra Señora, seamos conducidos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Madre de buen suceso, ruega por nosotros. Muy buenas tardes. Espero que estéis a gusto en estas butacas así fantásticas que tenemos en la parroquia y los ventiladores, ¿no?, que ha sido la providencia al tener el salón, el templo cerrado arriba. Bueno, yo me llamo Rafael, no soy el hermano Rafael, ni mucho menos, pero me llamo Rafael, así que Rafael es mi tocayo, ¿no? Yo primero, antes de comenzar, quería dar las gracias a todos vosotros, porque no es fácil un miércoles a las 7 de la tarde pues salir de casa y venir a escuchar pues un testimonio, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros. La segunda, ya está ahí, bueno, está ahí todavía, ¿no? Me gustaría dar las gracias a Enrique, porque los que le conocemos ya sabemos que tiene una apertura de brazos tremenda, pero para los que no le conocéis, pues es un párroco que cuando le dices, le das una idea, inmediatamente la abraza y dice, adelante, adelante, ¿no? Yo pensaba que me iba a poner, bueno, pues algunas trabas o tal, y me dice, no, habla con Begoña, que venga, cuando venga, buscamos, o sea, te da todas facilidades. Y, o sea, no es una apertura de dar un local de la parroquia, sino que también recibir a toda la comunidad. Y luego, pues también gracias, Begoña, te lo he dicho por teléfono, pero no te gusta que te lo digan en público, pero por tu generosidad. Porque no venimos a una charla, a lo mejor hablamos un ratito del hermano Rafael, hablamos de nuestra experiencia, pero vas a darnos tu testimonio. Eso significa pues que todo lo que has vivido desde el corazón nos lo vas a transmitir, pues espero que nos lo transmitas, y eso es ser generoso, así que muchísimas gracias. Si quieres, pues ya te doy la palabra. Buenas tardes. Bueno, antes de nada me vais a permitir que dé las gracias a Rafael por la ilusión y el entusiasmo que ha demostrado con todo este tema y por haber hecho posible esta velada tan especial dedicada a San Rafael. Por supuesto, también a don Enrique González, párroco de esta querida parroquia, por abrirnos las puertas de este santo lugar con este motivo. Y evidentemente pues a todos los presentes por acompañarnos, como decía Rafael, y dedicarnos parte de vuestro tiempo tan valioso hoy en día para poder compartir con vosotros mi testimonio. Nada, deciros que soy Begoña, la persona en la que se obró el milagro por el que hicieron santo al hermano Rafael. Pues nada, ¿y qué día nos ponemos, Begoña? O sea, ¿dónde nos situamos? ¿Cómo conoces al hermano Rafael? Pues yo al hermano... Si entramos, venga. Pues yo al hermano Rafael le conocí cuando ya era beato. Le conocí a través de Josefa González, la llamaré Pepita de ahora en adelante, que así la llamábamos en la familia,
era amiga nuestra y yo en aquellos momentos trabajaba con su hijo mayor, que era arquitecto, curiosamente, como estaba estudiando el hermano Rafael, arquitectura. Y bueno, pues estaba atravesando por un mal momento en mi vida y ella me le presentó. Me dijo que si le conocía y bueno, pues para mí era un desconocido. Me dio una estampa con la oración y un poquito su historia, me dio la novena y así fue como me acerqué a él, como le empecé a conocer y así también toda mi familia. Y ya empezamos a tenerle muchísima devoción. Qué bien. Bueno, y el milagro, a ver, El milagro. la historia. Bueno, Pero desde el principio, ¿eh? desde el principio. Aquí somos muy curiosos. Vale, pues espero no aburriros con No, ellos, si no me para paras, nada, para Rafael. nada. Yo te interrumpo. Bueno, pues en junio del año 2000 me quedé embarazada de mi hija Laura. Yo ya tenía un niño de 2 años de edad, Álvaro. Perdón, es que tengo que interrumpir porque es que está Laura aquí, ¿eh? O sea, simplemente luego la conoceréis, pero está Laura, que es muy fuerte. Vale. Está, gracias a Dios. Y bueno, pues desde el principio tuve un embarazo un tanto complicado, pero bueno, todo dentro de una normalidad. Complicado pues en que tenía náuseas, vómitos, malestar, pues todo lo que sufrimos muchas madres. Pero ya en el mes de agosto eso se complicó y tuvieron que ingresarme durante una semana para estabilizarme un poco, porque no asimilaba ni líquidos, ni sólidos, ni nada. Pero bueno, no tuvo mayor trascendencia y el embarazo se estabiliza hasta el mes de octubre, que yo ya estoy de 5 meses de gestación, y ahí sí, ahí empiezo con contracciones. Entonces tengo una amenaza seria de parto pretérmino y me prescriben medicación y reposo absoluto. Con lo cual, bueno, pues ahí empezó lo que yo digo que fue mi primer calvario, porque bueno, mi vida se desmoronó, tenía muchísimo miedo por perder a Laura, tuve que dejar de trabajar, no podía atender las tareas de casa, ni podía atender al 100% a mi hijo, era un niño chiquitín todavía, pero bueno, gracias a la dedicación de mi familia pues, y de mis padres, que desde aquí les mando un beso muy grande, ya no están con nosotros, perdona. Mi padre se llamaba Ángel, era carpintero, y mi madre Carmen, que era ama de casa. Entonces, bueno, como podéis ver, pertenezco a una familia muy humilde. Y bueno, ellos fueron en todo este proceso mis pies y mis manos, junto con mi familia, para sacarnos adelante. En el mes de noviembre, que ya estoy de 6 meses, pues tuve una revisión rutinaria del embarazo y me dijeron que todo estaba bien, salvo el peso de Laura. Consideraban que estaba baja de peso para el tiempo de gestación en el que yo me encontraba. El ginecólogo no le dio mayor trascendencia, mayor importancia, porque bueno, como habéis visto, soy una persona menudita y bueno, dijo que tampoco iba a tener hijos muy grandes y que todo estaba en orden. Pero ya nos ponemos en diciembre, 7º mes de embarazo, y ahí empecé a mediados de mes con unos dolores de cabeza impresionantes. Entonces yo, como acababa de estar en la revisión, me atreví a llamarle por teléfono para manifestárselo y me dijo que, bueno, que tomara paracetamol, no podía tomar otra cosa en el estado en el que me encontraba, pero esos dolores de cabeza ya eran significativos de que se estaba ya complicando el embarazo y eran peligrosos. Inclusive fui al dentista para intentar que me quitaran aquellos dolores que no me dejaban vivir un día tras otro, noche tras otra, y bueno, el dentista vio que me sangraban mucho las encías, que era otro síntoma de subida de tensión en el embarazo,
que, bueno, pues que era algo ya que se estaba, como os digo, preparando. Y llegó el día de Navidad. ¿Qué día de Navidad? Pues os digo que con estas palabras me sentí morir. Empecé con vómitos, con mareos y unos dolores impresionantes. Yo estaba convencida de que no era que Laura quería nacer ya, pero estaba que no aguantaba la situación. Entonces, bueno, pues evidentemente estaba con la familia en casa y decidieron llevarme al hospital. En vez de llamar a una ambulancia, creyeron que era lo más rápido, siendo el día de Navidad. Y bueno, me llevaron a la clínica Belén, que era donde me estaban llevando el embarazo, y allí pues hicieron ecografía, monitorizaron y no vieron nada extraño, no había contracciones, simplemente pues bueno, diagnosticaron una gastroenteritis. Pensaban que había tomado algo en mal estado y bueno, sin más. Yo no paraba de vomitar, de quejarme, los dolores cada vez eran mayores, inclusive me echaron la bronca, decían que había muchas mujeres de parto y que no estaban fijándose ni la mitad que yo. Yo es que me estaba literalmente muriendo. Ellos ya llegó un momento que se les escapó de las manos porque no sabían qué era lo que me pasaba, y llamaron al médico titular, y cuando me hizo otra ecografía vio que había sufrimiento fetal y que la cosa estaba complicada. Entonces llamó inmediatamente a Gregorio Marañón, que era el hospital más cercano. Gracias a Dios me hicieron la cesárea allí, porque si me la hubieran hecho, Laura sí habría sobrevivido, pero yo seguro que no habría tenido medios para salvarme. Y bueno, pues yo ya en esos momentos ya me tenían sedada, ya no me enteraba de nada. Y bueno, pues llegué a Gregorio Marañón, me hicieron una cesárea de urgencia, nació Laura a la 1 menos cuarto y pesando 1,2 kg, os podéis imaginar, era una muñequita, y yo lo único que en esos momentos pues ni la vi, ni sentí nada, y bueno, era preciosa. Gracias a Dios nació muy sana, y lo único que necesitó fue coger peso, crecer. Evidentemente la metieron en incubadora, pero yo me moría. Me dio una preeclampsia, que es una subida de tensión tremenda en el embarazo, con hemorragias internas que no lograban detener. Tuve una falla renal, tuve una falla hepática aguda, con lo cual ni riñones ni hígado funcionaban, y el cuadro general se asemeja a un fallo multiorgánico progresivo. Sospechan de un posible síndrome de Gell y me trasladaron ya a la unidad de reanimación del hospital a la espera de evolución. Con las mismas pues salieron los médicos a informar a la familia y les dijeron lo que os acabo de comentar, que habían tenido una niña preciosa y que estaba muy sana y saldría para adelante, pero que conmigo, palabras textuales, no contaran, que yo me moría. Pues como podréis imaginar, mi familia quedó totalmente destrozada. Lo único que les quedaba en estos momentos pues era rezar, y lo hicieron muy bien. Y bueno, estar pendientes de mi evolución, de todos los informes médicos que daban día y noche, y mi madre ahí, la mujer, pues tuvo un papel importantísimo porque hizo de mamá de mi hijo y se volcó con él, evidentemente, para que no le faltara de nada y no se enterara de la situación. Y bueno, ahí comenzó mi segundo calvario. Diagnosticaron ya un síndrome de Gell con un estado muy grave. La mayor parte del tiempo me tenían sedada y bueno,
Cuando me dejaban despertar estaba totalmente desorientada, no sabía ni dónde estaba, ni qué me pasaba. De lo único que era consciente en aquellos momentos es de que estaba llena de cables y máquinas que pitaban y sintiendo muchísimo dolor. Me tuvieron que hacer varias transfusiones de sangre y para fin de colmo pues me dio el síndrome del distrés respiratorio, que es un encharcamiento de pulmones, y me dieron infartos cerebrales muy graves. Cuando ya ocurrió esto, bueno, no podían dejarme despertar, no sabían los médicos la magnitud de las secuelas que me iban a quedar y dijeron que evidentemente yo no me iba a salvar, pero que en el hipotético caso de que así fuera, me quedaría ciega, paralítica o con una discapacidad muy grave. Entré ya en un coma inducido, con unas fiebres altísimas, el sangrado postquirúrgico no paraba, me tuvieron que realizar unas transfusiones de sangre y bueno, un verdadero horror. Voy a comentaros cuáles eran mis recuerdos de aquellos momentos, porque siempre me lo preguntáis y creo que, bueno, que es bonito contarlo. Yo ya llegó un momento en el que sí fui consciente de que me estaba muriendo, de que había perdido a Laura, porque yo ya no sentía mi tripita y evidentemente nadie me contaba qué era lo que había pasado porque creían que no me enteraba de nada. Estaba sufriendo porque tampoco volvería a ver a Álvaro. Y bueno, recuerdo muchas palabras que mi familia me decía cuando pasaban los ratitos cortos que les dejaban estar a mi lado. Luego se sorprendieron, fíjate, me acordaba de muchas cosas y yo pues no reflejaba que percibiera nada. Y dolor, muchísimo dolor. Todos me preguntáis que si yo recé. No, yo no podía en aquellos momentos rezar, no podía. De lo único que sí en algún momento recuerdo es preguntarle a Dios que por qué, pero no fui capaz, no podía rezar. Los informes médicos manifestaban que como únicas reacciones a los estímulos externos yo tenía dolor y lloraba, el llanto. Era lo único que podía manifestar. Yo no podía ni abrir los ojos, ni moverme, ni taparme con una sábana. Nada, no podía hacer nada, pero sí que al escuchar a los médicos muchas veces, se nos va esto, lo otro, yo lloraba, porque yo era consciente de lo que pasaba en muchos momentos. Así que os podéis imaginar el sufrimiento. El día 30 de diciembre, para colmo de males, pues vieron que tenía una pequeña herida en la pared abdominal. Como cerraron tan rápido en la cesárea, no se veía porque había mucho sangrado, pues dejaron una pequeña heridita y evidentemente había que operar, porque si no eso pues me podía morir. No podían tampoco sedarme, o sea, anestesiarme, con lo cual lo hicieron con la sedación, nada más. O sea que podéis imaginar por lo que pasé. Y en los días sucesivos seguí empeorando. Ya los médicos perdieron toda la esperanza que podían tener y ya me desahuciaron. Ya dijeron que ya no podían hacer nada por mí, que ya lo único que mandaba era mi naturaleza, y de lo que no se daban cuenta es de que en esos momentos ya lo único que mandaba era Dios. El día 4 de enero me quitaron un poquito de la sedación y recibí el sacramento de la unción de los enfermos. Tengo un vago recuerdo, pero parece ser que también lloré. Y bueno, pues ya nos ponemos en el día 5 de enero, en el que os puedo decir pues que yo ya lo único que
que me podía salvar y lo único que necesitaba, lo único, se dice así, pues para poder salvarme era un milagro. Entonces se activó una campaña de oraciones. Mis padres y mi familia y Pepita venían rezando al hermano Rafael pues desde el principio de todo el proceso, pero en estas fechas Pepita fue a Burgos a visitar a su hija, que vivía allí, y paró por el monasterio de San Bernardo de Burgos a visitar a una monja amiga de ella. Y bueno, pues allí estuvieron charlando, se llama Pilar, junto con su hermana Sor Vicenta, que estaba allí con ella, y estaba también en aquellos momentos don Juan, el canónigo de la Catedral de Palencia. Pepita les habló de mi caso, les dijo que por favor que rezaran por mí al hermano Rafael, que me estaba muriendo y que, bueno, que los médicos habían dicho que ya no podían hacer nada por mí. Entonces así lo hicieron, y haciendo eco de su petición, pues estas monjas llamaron a la Trapa, al monasterio de San Isidro de Dueñas, que es donde estuvo el hermano Rafael y donde descansa. Y habló con los monjes y le dijeron la situación mía, que por favor que intercedieran por mí en sus oraciones. Así lo hicieron también. Y Pepita, esto es muy muy bonito, esta parte me encanta, porque llega a Burgos a ver a su hija con su marido, y antes de subir a ver a su hija, pues para en la parroquia del hermano Rafael de Levi a rezar. Y justo estaban cerrando. Salía el padre Avelino, acordaros de él porque es una de las personas más importantes luego en el proceso de canonización del hermano Rafael, y le dijo: señora, disculpe, pero es que estamos cerrando. Y dijo: ah, bueno, no se preocupe, yo solo venía a rezar por una amiga. Y dijo: pues no se preocupe, pase que yo la espero. Y así lo hizo. Y a la salida le preguntó qué le pasaba a su amiga. Dice: pues bueno, pues este tema. Es muy joven, se está muriendo, acaba de tener un bebé y tiene un niñito de 2 años y ya no pueden hacer más por ella. Bueno, pues así quedó la cosa, y toda esta campaña de oraciones se activó y estaban todos rezando por mí. Y el día 6 de enero, literalmente, me vinieron a mí también a ver los Reyes Magos. No me mires así. Yo estoy impactado. ¿Vale? Empezó mi mejoría, empezaron a mejorar todos los órganos, me empezaron a desconectar progresivamente de unas y otras máquinas. El equipo de médicos y de enfermeras no daba crédito, no sabían el porqué de esa mejoría. Y el día 12 de enero, creo que es bonito que os lea este pequeño párrafo de lo que decía textualmente el informe médico. La paciente evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio, de su cuadro hepático, de su estado de coagulación y de su estado neurológico. Así que os podéis imaginar, pues todos muy, muy felices. Aunque, hay un aunque, ahí empezó mi tercer calvario. ¿Por qué? Pues bueno, la verdad es que fue una lucha sin límites por sobrevivir a una mortal enfermedad. Tuve una recuperación progresiva. Yo estuve mucho tiempo, mi cuerpo estuvo muerto. Entonces no me tenía ni en pie. Tuve que empezar a caminar, a leer, a beber, que me atragantaba, no podía comer tampoco, y bueno, y a poder vivir sin tanto fármaco, porque me tuvieron pues con muchos mórficos, y pasé literalmente un síndrome de desintoxicación. Entonces, bueno, gracias a Dios y a las fuerzas que me dio, pues lo logré superar y todo evolucionó favorablemente. Los médicos y enfermeras
esto es muy bonito también, porque cuando me estaban tratando en mi enfermedad, pues se fueron de vacaciones muchos, en Navidades. Y cuando volvieron y me vieron sentada en la cama, despierta, pudiendo hablar, moviéndome lo poquito que ya me movía, bueno, no daban crédito, de verdad, no se lo creían. Me dieron, la verdad, muchísimo, muchísimo cariño. Fue una dedicación tremenda la que tuvieron conmigo. Y daros cuenta que en aquellos momentos y durante esos días, pues fueron para mí mi familia. Y el día 17 de enero, pues es el día más importante de mi proceso de recuperación. Ese día me dieron el alta planta, me dieron el alta planta, me cantaron el cumpleaños feliz, me hicieron prometer que tenía que celebrar mi cumpleaños 2 veces, que había vuelto a nacer. Ahí, Rafael, ahí fui plenamente consciente de que yo me había salvado, de que ya no corría peligro en mi vida. Y ahí di gracias a Dios. Conocí a mi hija Laura ese día. Me tuvieron que llevar en silla de ruedas porque yo no me tenía en pie. Bueno, era tan pequeñita, tan blanquita, tan guapa, con esos ojos tan azules, como una muñeca, de verdad. En la unidad de neonatos había varias Lauras y a ella la llamaban la guapa Laura. Y bueno, la vais a conocer y luego me lo contáis. Y me la dio la enfermera y se puso a llorar. Yo ahí me puse también a llorar porque decía, no me conoce. Y inmediatamente me la puso aquí en el corazón y se fue. Fue tremendo aquello. Y ese día pues volví a ver a mi hijo Álvaro. Y ya el día 26 de enero me mandaron para casa. Al poquito tiempo ya me llevé a Laura también, en cuanto que cogió 2 kilitos. Y fijaros lo que son las cosas. Al año de mi recuperación, cuando ya estaba totalmente repuesta, pues Pepita volvió a hacer el mismo viaje. Volvió a parar por el monasterio de San Bernardo y volvió a ver a su amiga y le contó que yo me había salvado. Esta monja llamó inmediatamente a la trapa para contar el caso. Habló con el padre Alberizo, que era el vicepostulador de la causa del hermano Rafael, y bueno, pues evidentemente las alarmas empezaron a dispararse, porque decían, esto es un milagro del hermano Rafael. Y llegó a Burgos, pasó a la parroquia, y Avelino, el párroco, la vio y la paró, y se acordaba y le preguntó, ¿qué tal su amiga? Y le contó. Y bueno, el padre Avelino pues ya os digo, fue una parte importantísima. Enseguida se puso también en contacto con los monjes de la trapa y todos estaban de acuerdo en que era un milagro. Se puso en contacto con Monseñor Martínez Camino, que entonces era el secretario general de la Conferencia Episcopal y actualmente el obispo auxiliar de Madrid. Y Monseñor Martínez Camino pues se prestó voluntario para mediar, por así decir, y poder contactar conmigo, que así lo hizo. Fue la primera persona que contactó conmigo para pedirme permiso para poder estudiar todo este tema como un posible milagro del hermano Rafael. Yo la verdad es que dije un sí rotundo, no lo dudé, a pesar de que después me asustó muchísimo. Aquí lo confieso, me asustó muchísimo porque vi la responsabilidad que yo iba a tener, pero bueno, yo estaba... Entonces, ¿cómo viviste? O sea, en el momento en que se activa todo, ¿no? Sí.
y ya todo el mundo ve que es, mirar cómo vives ese proceso hasta la canonización. Pues lo viví con muchísimo respeto, con mucha emoción, con mucha esperanza y con mucha alegría, intentando colaborar con todo lo que pidieron. En un primer momento lo que querían era todo mi historial médico de Gregorio Marañón. No les valía con un informe, querían todo el historial, paso a paso, día a día, con todas las pruebas. Aquello era dificilísimo que nos lo concedieran, lo pidieron los monjes, a ellos se lo denegaron, y bueno, Monseñor Martínez Camino me ayudó a redactar una carta con mucho mimo, en la que exponíamos que lo queríamos solo para un estudio nuestro en la Iglesia, que yo no quería interponer ninguna reclamación, ninguna queja, que les estaba eternamente agradecida por todo lo que habían hecho por mí, pero era muy difícil que ese historial saliera del hospital. Gracias a Dios nos lo dieron, sí, si no, no creo que se hubiera podido estudiar todo esto. Pidieron muchas pruebas que me tuve que hacer para comparar pues cómo estuve y el estado actual, y tuve que pasar un tribunal médico formado por médicos creyentes y por médicos no creyentes para que el dictamen fuera imparcial. Ellos también hicieron informes actualizados, y tuve que pasar también un tribunal eclesiástico al que hubo que llevar testigos. Pues vinieron mis padres, mi familia, Pepita, las monjas que os he comentado, el padre Avelino de Burgos. Y bueno, la verdad deciros que desde Roma pidieron, como os digo, mucha documentación y muchas pruebas. En caso de estos, o lo tienen muy claro o no regalan una canonización. Y la verdad que lo tuvieron muy claro, pero tuvieron mucho para estudiarlo. O sea, un proceso de estos lleva mucho estudio detrás. Fue un largo camino, y finalmente pues la Santa Sede lo aprobó como milagro. No nos lo podíamos creer, estábamos felices y bueno, pues muy agradecidos al Señor. Me costó mucho asimilarlo, Rafael. Claro, esa es la pregunta, o sea, ¿tú qué haces? Claro, pues evidentemente la emoción no se puede contar. Era lo más importante que me había pasado en la vida, lo más importante que yo creo que a cualquier persona le puede pasar en la vida. Y ahora, o sea, es como, vale, ¿puedes contar algo de Roma? ¿Alguna anécdota? Sí, bueno. Que tendrás un montón, pero ¿cómo vives? Porque fue Benedicto XVI, ¿no? Fue Benedicto XVI el que le nombró santo. El día 11 de octubre de 2009, curiosamente, es el día de Nuestra Señora de Begoña, el día del santo. Y bueno, pues la verdad que fue un momento inolvidable, fue un día lleno de emociones. Como milagrada llevé las ofrendas al Santo Padre junto a Rafael Arnaiz, sobrino del santo, que además tiene su mismo nombre, que hoy nos acompaña aquí Mercedes Arnaiz. Y os voy a contar muy brevemente, porque conocí una monjita ese día y la verdad es que no paraba de darme las gracias continuamente, y es que ella estaba muy emocionada porque le habían hecho santo al hermano Rafael. Y yo le decía que a mí no me tenía que dar las gracias, y decía, sí, Begoña, dice, tienes que darte cuenta que a través de ti ha hecho santo al hermano Rafael. Y bueno, y me dijo también, y tú a partir de hoy pasarás a la historia. Y la verdad que aquellas palabras pues la verdad te daban un poco de miedo. En la historia no lo sé, pero en el libro estás. Estás mencionado. Y ya por curiosidad, ¿cómo vives el día a día? O sea, porque luego ya vuelve todo a su orden. ¿Cómo vives el día a día?
Bueno, sabiendo que el Señor ha hecho un milagro en ti, ya. a través de Rafael. ¿Qué pregunta más difícil? Pero yo a esta pregunta os voy a contestar con mis palabras, pero os voy a decir dos frases muy bonitas de San Rafael que creo que la responden muy bien. Él decía que Dios ha querido que cada vida tenga su prueba y estoy convencida que el que busca a Dios lo encuentra. Entonces, bueno, procuro asumirlo con normalidad. Estaré eternamente agradecida. Me ha dado una hija, me ha dado otra oportunidad para vivir y una cosa muy grande es el que el Señor haya puesto su mano directamente sobre nosotras a través de la intercesión de San Rafael. Eso creo que es algo pues, muy grande. Bueno, es que no sé qué más deciros, que estoy totalmente comprometida, poniéndome al servicio de los demás y compartiendo mi testimonio, ya que creo que es una prueba más que demostrada el que nuestra salvación ha sido obra de la mano de Dios y no de la mano humana. Entonces, el que me des las gracias antes, no me tienes que dar gracias por nada, porque yo soy la primera que tengo que estar agradecida y creo que esto es lo mínimo que debo hacer. Bueno, luego lo explicamos. Oye, un aplauso, ¿no? Pues ahora ya doy paso a No, yo voy a leer una cosa que he leído esta mañana, para que lo sepan todos. Yo solo quiero deciros que hoy os he regalado un pedacito de mi vida y de mi corazón. Sin duda. Nos va a hablar de nuestro santo. No, yo... Nadie mejor que él. Voy a comentar, perdonadme, pero es que, bueno, por introduciros, ¿no? No me llevo ninguna comisión del libro, pero ahora, si queréis, darnos unas pinceladas, ¿no? Me ayuda Begoña de la vida de hermano Rafael, pero una de las que participaron desde el minuto 1 después de la muerte de Rafael en llevar la vida de este santo en toda España fue su madre, ¿de acuerdo? Mercedes Barón, que además escribe este libro, este libro se llama Rafael, con G trapense, que lo único que hace es compilar todas las cartas que se escriben ellos y luego con sus tíos, ¿no? Los duques de Maqueda. Entonces junta todas las cartas, lo pone bonito en un libro, que no es este, por supuesto, o sea, por lo visto con unos detalles tremendos, y lo lleva a todas las diócesis de España, pues para que los obispos lo lean. Hasta ahí puedo leer porque no me sé más la historia de esa mujer, en el sentido de decir, yo sé que mi hijo, no sé si es santo, pero tiene algo y la gente tiene que leer estas cartas. Entonces, en el libro de Rafael, pues es lo que os quería leer, bueno, pues han añadido 2 o 3 folios sobre la canonización, beatificación y canonización, ¿no? Y simplemente leerlo porque, leerlo y tenerla aquí al lado a mí me llama la atención, ¿no? Bueno, cuenta tanta y dice, sobre las curaciones, el padre de Alberico, el que tú has mencionado, informó a la postuladora que tenía varios casos, pero el esperado se produjo en Navidad del año 2000. La beneficiaria era una esposa joven de Madrid, Begoña León Alonso, que entonces tenía 33 años y esperaba el segundo parto. Pues aquí la tenemos. O sea, me parece muy grande, ¿no? Hay que tener los libros y dices, bueno, pues esto pasó, ¿no? Y de repente dices, no ha pasado, yo a Begoña la tengo aquí a mi lado, ¿no? Para los que no conozcáis la vida del hermano Rafael, decir que murió muy joven, ¿vale? Murió con 27 años y su es de Burgos, perdonadme, nació el 9 de abril de 1911, burgalés, y porque su padre era ingeniero Rafael, se llamaba su padre, pues ingeniero de montes, pues les trasladaron a Oviedo,
a toda la familia. Toda la familia pues era Rafael padre, Mercedes madre y 4 hijos, ¿vale? 3 primeros varones y una mujer y una chica. El primero fue Rafael, el segundo fue Luis Fernando, el tercero Leopoldo y el cuarto Mercedes. Me parece característico que de 4 hijos, 3 sean de vida contemplativa. Rafael, monje trapense, Luis Fernando Cartujo, que le conocí, o sea, bueno, es una anécdota. Vale, Leopoldo, que es el que se casó y tuvo 12 hijos, y Mercedes, que fue Ursulina. Me parece que, no sé, algo pasaba en esa familia para que de 4 hijos 3 se vayan de vida contemplativa. Pero bueno, seguro que hay alguna familia por aquí puede contar lo mismo. Claro, los padres que estaban en Oviedo, pues muchas veces invitaban a Rafael, que era el mayor, a verse con sus tíos, los duques de Maqueda, que estaban en Ávila. ¿Y por qué cuento esto? Pues porque los duques de Maqueda se llamaban Leopoldo y María, pero Leopoldo en todas las cartas aparece como el tío Polín. Y el tío Polín es el intermediario de que Rafael, un 23 de septiembre de 1930, visite la Trapa. ¿Por qué? Porque su tío le dice, ya que vas a Oviedo y pasas por Palencia, por favor saluda al padre Abad y saluda al hermano tal, al hermano cual, y por favor pues estate ahí un día. Él llega por la tarde, ¿vale? Llega a completas. Lo que os estoy contando se vive actualmente en el monasterio de San Isidro de Dueñas de Palencia, y entonces después de completas se canta la salve cisterciense. Se apagan todas las luces de la abadía y quedan las 2 velas de la Virgen grande que tienen de la Asunción, ¿vale? Ahora hay muchos focos, por el cual le dan focos y se enciende, se ilumina mucho la Virgen, pero antes eran prácticamente 2 velas. Hay anécdotas de cómo entendía el hermano Rafael las velas, ¿no? Y cuando llega a Oviedo, le escribe al tío Polín, le dice que ha visto al padre Abad, que ha visto a los hermanos y tal, y le dice, no sé qué me pasa, pero el ver a todos esos monjes mirando a la Virgen y rezando la salve cisterciense no se me puede ir de dentro de mi corazón. Y ahí es donde luego él comenta a lo largo de la vida espiritual, pues que ese fue el inicio y el agarre a través de María, que la llama la Señora. Él hace unos ejercicios espirituales y, bueno, pues pide al abad en el año 33 entrar en la Trapa. Deja pasar las Navidades del 33 y estaba hablando ahora del 5 de enero y el 6 de enero, pues es que pasa Reyes y Rafael le dice a sus padres que se va a la Trapa. Entra el 15 de enero y bueno, pues feliz. Entra como postulante, os imaginaos, ¿no? O sea, un chico joven, perdonadme porque se me ha olvidado deciros que, claro, era de una familia muy acomodada y, bueno, pues él ya había hecho el examen para entrar en la escuela de arquitectura. O sea, cuando él entra en la Trapa, deja arquitectura en 2º año de arquitectura, en Madrid, ¿vale? Estaba en la pensión de Callao, ¿no? Con unos amigos suyos, viviendo. Bueno, pues entra a la Trapa y, bueno, pues entras como un joven que dejas todo, tu familia, tu dinero, tus ideas futuras. Era muy buen dibujante, le habían puesto a los padres un pintor pues para que dibujara, tocaba el piano, bueno, la madre tocaba el piano, él tocaba el violín, o sea, muy culto. Y deja todo para irse a la Trapa. Entonces pasa su mes de postulantado, le ponen el hábito con el escapulario blanco, que es la foto de ahí, como novicio, y cuando lleva 4 meses en la Trapa, feliz como una perdiz, de repente se encuentra muy cansado, empieza a decir que no puede hacer las labores del trabajo, porque se iban todos los monjes a recoger remolacha, el trigo, la fruta, todo, y le detectan una diabetes sacarina, y el 25 le escribe el maestro de novicios a don Rafael, al padre, y le dice, véngase por su hijo, que se muere. Total, que toda esa felicidad se va al carajo, perdóname el vocablo, y a continuación, pues el 26 de mayo, su padre, don Rafael, y un tío suyo, pues le recogen en la Trapa.
Corrígeme, ¿eh? No, no. Bueno, y entonces, Que lo ¿qué sabemos. sucede? Pues todos que pensamos, el Señor a través de la enfermedad le está diciendo que su vida no es la trapa. Hay un detalle preciosísimo, porque hablando con Begoña, digo, mira Begoña, me impresionan muchísimas cosas de hermano Rafael, pero lo que más me impresiona es la visión del padre Abad Félix y el maestro de novicios, el padre Marcelo León. Y el padre Abad, el día 26 de mayo, le dice: tienes que obedecer al médico como si fuera tu maestro de novicios. Y te llevas el hábito blanco porque tú tienes que volver a la trapa. No me digáis que esto no es de televisión, o sea, esto es algo muy meditado. Algo tuvieron que ver en ese novicio para que le contestaran eso, porque generalmente os digo que, oye, el novicio que le duele las piernas o le da dolor de cabeza y tal, pues el Señor te llamará para otra vida, pero no para la vida trapense. Punto. Os lo hago... vamos a llevar, vamos a estar. Claro. Os quería decir que, bueno, él pasa todo el año 34 y todo el año 35 en Oviedo, recuperándose. Es precioso porque justamente al mes le dice al médico, al mes de salir de la trapa, el 26 de mayo, le dice: me gustaría ir a mi trapa, a ver a mis hermanos. ¿Vale? Y le dice el médico: pero si es que te estás recuperando ahora mismo, que casi te morías. Y dice: yo necesito ir. Y el 1, el 2 y el 3, si tengo buena memoria, de agosto de 1974, va a visitar a la trapa, saluda a todos los novicios y se vuelve a Oviedo. Y desde ahí se escribe y está un año y medio fuera. Es en enero, el 11 de enero del año 36, cuando vuelve a entrar a la trapa. Y a mí me parece que es importante que sepáis que no entra como novicio, porque no puede entrar como novicio porque está enfermo y tiene que entrar directamente a la enfermería. Entonces, su confesor, que es pues, impresionante, en la web oficial del hermano Rafael tenéis escritos del confesor espectaculares, el padre Teófilo le dice: mira, la única manera de volver a la trapa, la única, Rafael, es como oblato, no puedes entrar como novicio. Oblato es las típicas personas que entraban a ayudar a toda la comunidad, convivían con ellos, pero no hacen votos, no pueden ser el día de mañana sacerdotes, no llevan un hábito y ya está, ¿vale? Y entonces Rafael le dice: a mí me da igual, yo como si tengo que entrar con lo que tengo, pero si esa es la fórmula, y entonces le pide permiso al padre Abad de entrar como oblato y no como novicio, y el padre Abad le dice que sí, que entre como oblato, pero él ya sabe que no puede hacer votos. No sé si me seguís, ¿vale? Bueno, entonces esa es su segunda entrada a la trapa, 11 de enero del 34 y, perdón, el 11 de enero del 36, y el 29 de septiembre del 36, no hace falta deciros qué pasó en el 36, le llaman a filas, ¿vale? Le llaman a él y a 40 hermanos más. Se queda prácticamente la trapa sin oblatos y sin novicios, porque llaman a todos los jóvenes. Cuando pasa el examen médico, pues el médico le dice: usted está para irse a su casa, pero no para estar en el frente. Y entonces, pues él se va a casa. El 8 de diciembre del 36, día precioso, entra por tercera vez a la trapa. Entra muy malo. Y entonces le dice: mira, te dejamos entrar como oblato porque el hermano que está en la enfermería conoce cómo tratar a los diabéticos, ¿vale? Pero si no, no podríamos, porque tú tienes que ponerte tus inyecciones, tienes que tener una dieta estricta de alimentación, etcétera, etcétera. Ese hermano se llama, bueno, es que están todos aquí, se llama el hermano Testelino, ¿de acuerdo? Y el hermano Testelino, pues, desde el 8 de diciembre, pues le trata a Rafael en enfermería. O sea, él ya no entra en la comunidad, ya no entra en el coro, ya no puede hacer la vida de un monje, ya no va al campo. Es que a mí me parece que esto es impresionante, porque vives tu enfermedad, pero en donde el Señor quiere. Y en enero, o sea, 8 de diciembre entra Rafael, y en enero el hermano Testelino es llamado a filas. Así que, ¿qué hace el padre Abad? El 7 de febrero le dice que no hay nadie en enfermería, que no pueden tratarle, que se está poniendo cada vez peor,
y que tienes que salir, Rafael. Y Rafael sale. Rafael sale de la trapa y ahí están todas las cartas, que ya son pues de estas súper elevadas, ¿no? De estas que dices, bueno, ya tiene al Señor desde el primer pelo hasta el dedo último del pie, ¿no? Y entonces en el año 37 sale y en octubre le vuelven a llamar en el ejército y le ven tan mal que le dan la incapacidad. Le dicen nada, o sea, ya no te volvemos a llamar, ¿vale? Él cuenta en una carta preciosa que dice: el Señor me ha quitado ya todo, pero no sabéis cómo me duele que me incapaciten para ir al ejército, sabiendo que todos mis hermanos están en el frente. Anécdota que no está en el libro, primicia, ¿no? La contamos de mañana, primicia, sí. Como primicia es que nos hemos enterado que ninguno de los hermanos oblatos y novicios que fueron a la guerra murieron en la guerra. Algunos ya no volvieron a la trapa, pero ninguno murió en la guerra. Ahí quedó. Bueno, en octubre del 37 está la incapacidad y él no lo duda. Él vuelve a decirle al padre Abad que se está muriendo, que ya no resiste para nada y que quiere entrar en la trapa y que quiere morirse en la trapa. Y el padre Félix, el padre Abad Félix y el maestro de novicios le aceptan el 15 de diciembre de 1937. Cuarta vez que entra en la trapa. Como oblato, sabiendo que no va a hacer votos, sabiendo que va a ser el último de la fila, que no va a ir al campo, ni nada, de nada, de nada. Va muy mal, cada vez el proceso va muy mal, pero empeora en la Semana Santa del año 38. Y el padre Abad, antes de entrar en la Semana Santa, el domingo de Ramos, reúne a toda la comunidad y le comunica que va a tomar la decisión de ponerle el escapulario negro, como si hubiera hecho votos el hermano Rafael, y la cogulla. La cogulla, todos los hermanos novicios y los devotos temporales llevan una capa, ¿vale? Pero la cogulla es una única túnica de tela, de las mangas muy largas, y para ellos es los votos perpetuos, es cuando ya dices sí a estar toda tu vida en ese monasterio. Y entonces se lo comunican a Rafael, y Rafael pues escribe también pues que Dios le da al menos una alegría, que es que recibir el escapulario negro y la cogulla. Eso efectivamente, pues después de Semana Santa, el padre Félix con toda la comunidad se lo imponen en la enfermería, ¿vale? Daos cuenta que esto es una ceremonia preciosa, que además se hace siempre delante del obispo de la diócesis, con todos los sacerdotes, con todos los monasterios, vienen las monjas trapenses de todos los monasterios. O sea, es una ceremonia bonita y sin embargo fue una ceremonia muy pobre en la enfermería, dándole el dedo, ¿no? Y a continuación, el 26 de abril, pues muere con 27 años. Perdonadme que os haya contado un poco vida terrenal, porque la espiritual está en las cartas y os invito a que las leáis, a que os empapéis de este santo, de este santazo, que como dice Enrique, pues para muchos, a mí no me sale San Rafael Arnaiz, también me sale el hermano Rafael, y perdonadme, pero me sale. Y nada más, comentaros que el monasterio de San Isidro de Dueñas en estos momentos tiene 23 monjes, cuando Rafael estaba era una comunidad de 150 monjes, y no tienen ahora mismo ningún novicio, solamente tienen un hermano que se llama Pablo, que va a profesar votos perpetuos el día de Santiago, así que si le tenéis en mente, pues rezamos todos por él, y están muy esperanzados en que entren jóvenes pues para decir sí al Señor. Perfectamente podéis parar, tenéis la capilla del hermano Rafael al lado de la abadía, y podéis vivir todo lo que Rafael cuenta en sus cartas ahí, ¿no? en la hospedería. Y nada más, yo creo que me ha alargado mucho, pero no. Quería deciros que es que no ha sido el típico novicio que ha entrado, ha profesado. Es que me parece increíble que hayas salido 3 veces de la trapa y hayas entrado 4 y que no hayas dejado en tu... que tenía claro desde el primer momento que él... Rafael. Nada.
¿Y este cuadro que nos has traído? No, este cuadro es una copia ¿cómo se llama? De una estampilla, ¿no? De esta oración, y lo hemos hecho pues para que lo tengáis aquí un poco presente, ¿no? Le he dicho a Enrique, Enrique, yo lo enmarco y lo ponemos en la parroquia por algún lado, en alguna sala, porque ya sabéis que en la iglesia ya no. Y me dice, bueno, me lo voy a pensar. O sea que si algún día veis este marco por ahí, pues oye, a lo mejor tenemos una sala que se llame Sala del Hermano Rafael, ¿no? Digo yo, ¿no? Así que nada, ¿qué podemos decir? Estamos enamorados del hermano Rafael, que nos ha ayudado personalmente muchísimo, pero bueno, simplemente que sepáis que Buen Suceso ha abierto las puertas a este santo y bueno, pues que entre todos lo conozcamos. Yo os invitaría a que leáis las cartas hay muchos libros, muchos, pero el de Rafael es el libro donde están todas las cartas sin ningún comentario. Luego tenéis obras completas, que es una preciosidad, y tenéis muchísimo. Martínez Camino escribió Ejercicios Espirituales del hermano Rafael. Sí, mi Rafael, eso es, pero está la novena de Rafael, o sea, pero bueno. Y una cosa muy curiosa es que cuando moría un monje, todos los objetos personales de él, todo lo tiraban. Sí. Y de Rafael no tiraron nada. No. Recopilaron todo y, joder, esa anécdota, ¿cómo te acuerdas? Bueno, pues el hermano le dijo al padre Abad, ya tengo todo lo del hermano Rafael aquí para destruirlo, y entonces entró el padre Teófilo y dijo, mira, si no te importa, yo me encargo. Y se acabó. Entonces hay hasta un papel que se cae cuando él muere, le pillan un papel debajo de la cama, ahora no lo veo por falta de tiempo, como que él tenía determinadas cosas, ¿no?, a mejorar en el día, y muchas tenía tachadas, ¿no? Ese papelillo que tenía. Pero sí hay muchas anécdotas. La enfermería nos enseña porque es clausura, pero es lo único que ha quedado de las celdas antiguas, porque luego ya el monasterio está reformado, pero la celda donde murió el hermano Rafael se conserva como está, y sale en una foto aquí en el libro. Yo me gustaría terminar, si puede ser, os hemos traído, Begoña y yo, pues una estampita del hermano Rafael, y si os parece bien, la rezamos juntos, y que cada uno la rece con la intención que quiera. ¿Os parece bien? En unos segundos pensamos cada uno nuestra intención y rezamos todos juntos. Oh Dios, que hiciste a San Rafael Alemán, un discípulo preclaro en la ciencia de la cruz de Cristo, concédenos que por su ejemplo e intercesión te amemos